Capítulo 6. Huir de la realidad. Estas personas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Segunda de Timoteo 3:7. Muchas veces me preguntan, ¿cuándo debería dejar una iglesia o un ministerio? ¿Cuán mal deben llegar a estar las cosas? Entonces respondo con otra pregunta. ¿Quién lo envió a esa iglesia a la que está asistiendo? La mayoría de las veces me contestan, Dios. Si Dios lo envió allí, explico, no se vaya hasta que Dios le dé la libertad de hacerlo. Si el Señor guarda silencio, la mayoría de las veces es que está diciendo, no cambies nada, no te vayas, quédate donde yo te he puesto. Cuando Dios nos diga que nos vayamos, nos iremos en paz sin importar en qué situación esté el ministerio. Ciertamente con alegría saldréis y en paz os iréis. Isaías 55:12. Por lo tanto, la partida no será motivada por las acciones o el comportamiento de otras personas, sino por la guía del Espíritu Santo. El hecho de dejar un ministerio no depende de cuán mal andan las cosas. Salir de una iglesia con un espíritu crítico u ofendido no es el plan de Dios. Esto significa reaccionar en lugar de actuar siguiendo su guía. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Observemos que no dice, porque todos los que reaccionan ante las situaciones difíciles, estos son hijos de Dios. Casi siempre que la palabra hijo se utiliza en el Nuevo Testamento, proviene de dos palabras griegas, teknon y huios. Una buena definición de la palabra teknon es aquel que es hijo por el mero hecho del nacimiento. Cuando nació mi primer hijo, Addison, él era un hijo de John Vivir, solo por el hecho de que provenía de mi esposa y de mí. Cuando estaba en la sala, en medio de todos los otros recién nacidos, no era posible distinguirlo como hijo mío por su personalidad. Cuando nuestros familiares y amigos vinieron a visitarlo, no hubieran podido reconocerlo excepto por el cartel que llevaba su nombre colocado sobre su cuna. Él no poseía nada que lo distinguiera. Addison era considerado un teknon de John y Lisa Vivir. Encontramos la palabra teknon en Romanos 8:15-16. Allí dice que, dado que hemos recibido el espíritu de adopción, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos teknon de Dios. Cuando alguien recibe a Jesucristo como su Señor, es hijo de Dios por esa experiencia del nuevo nacimiento. Ver Juan 1:12. La otra palabra griega que se traduce como hijos en el Nuevo Testamento es huíos. Muchas veces se utiliza en el Nuevo Testamento para referirse a aquel que puede ser identificado como hijo dado que muestra el carácter o las características de sus padres. A medida que mi hijo Addison crecía, comenzó a parecerse a su padre en su apariencia física y su manera de actuar. Cuando tenía 6 años, Lisa y yo tuvimos que hacer un viaje y lo dejamos con mis padres. Mi madre le dijo a mi esposa que Addison era casi una copia al carbón de su padre. Su personalidad era como la mía cuando yo tenía su edad. A medida que crecía, fue pareciéndose más y más a su padre. Ahora puede ser reconocido como hijo de John Vivir, no solo por el hecho de su nacimiento, sino por las características y la personalidad que reflejan las de su padre. Así que, para decirlo de forma simple, la palabra griega teknon significa bebés o hijos inmaduros, y la palabra huíos se utiliza generalmente para referirse a los hijos maduros. Si observamos una vez más Romanos 8:14, vemos que dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos huíos de Dios.
vemos claramente que son los hijos maduros los que son guiados por el Espíritu Santo. Es menos probable que los cristianos inmaduros sigan la guía del Espíritu de Dios. La mayoría de las veces responden o reaccionan de modo emocional o intelectual a las circunstancias que enfrentan. Aún no han aprendido a actuar solamente según la guía del Espíritu de Dios. A medida que Addison vaya creciendo, progresará en el desarrollo de su carácter. Mientras más maduro se vuelva, más responsabilidad le confiaré. No sería bueno que permanezca en la inmadurez. No es voluntad de Dios que siempre seamos bebés. Una forma en la que ha crecido el carácter de Addison es por medio de las circunstancias difíciles que ha debido enfrentar. Cuando comenzó a asistir a la escuela, se encontró con algunos bravucones. Escuché sobre algunas cosas que estos chicos malos estaban diciéndole y haciéndole a mi hijo, y me dieron ganas de ir y solucionar todo el asunto de una buena vez. Sin embargo, sabía que eso no era correcto. Mi intervención sería un obstáculo para el crecimiento de mi hijo. Así que mi esposa y yo continuamos aconsejándolo en casa, preparándolo para la persecución en la escuela. Addison creció en su carácter obedeciendo a nuestros consejos en medio de su sufrimiento. Esto es similar a lo que Dios hace con nosotros. La Biblia dice que, aunque era hijo, huíos, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Hebreos 5:8. El crecimiento físico se produce en función del tiempo. Ningún niño de 2 años puede medir 1,80 metros. El crecimiento intelectual se da en función del aprendizaje. Y el crecimiento espiritual no se produce en función del tiempo ni del aprendizaje, sino de la obediencia. Ahora veamos lo que dice Pedro. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Primera de Pedro 4:1. Un hijo que obedece perfectamente a Dios es alguien que ha dejado de pecar. Es maduro. Elige los caminos de Dios, no los suyos propios. Así como Jesús aprendió la obediencia por medio de lo que padeció, nosotros aprendemos a ser obedientes por medio de las circunstancias difíciles que enfrentamos. Cuando obedecemos a la palabra de Dios hablada por el Espíritu Santo, crecemos y maduramos en los tiempos de conflicto y sufrimiento. La clave no es nuestro conocimiento de las Escrituras. La obediencia es la clave. Ahora comprendemos una razón de por qué en las iglesias hay personas que son cristianas desde hace 20 años. Pueden citar versículos y capítulos de la Biblia, han oído 1000 sermones y leído muchos libros, pero aún siguen usando pañales espirituales. Cada vez que se enfrentan con una situación difícil, en lugar de responder siguiendo la guía del Espíritu de Dios, buscan protegerse a su manera. Son personas que siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Segunda de Timoteo 3:7. Nunca llegan al conocimiento de la verdad porque nunca la aplican. Si deseamos crecer y madurar, debemos permitir que la verdad se abra paso en nuestra vida. No es suficiente con darle nuestro consentimiento mental sin obedecerla. Aunque continuemos aprendiendo, nunca maduramos porque desobedecemos.